Buenas tardes a todos. Vamos a empezar en punto, siendo muy juiciosos con las personas que ya nos acompañan el día de hoy. Bien, yo voy a estar más de espectador que otra cosa. Voy a tratar de intervenir muy poco, básicamente. Hoy nuestro equipo, encabezado por nuestra head de Data Science, Mónica Pineda. Mónica, si puedes prender tu cámara. Hola, Mónica, ¿cómo vas? Hola Diego, hola a todos. Bien, bien, muchas gracias. Tenemos a Moni, tenemos a el señor Miguel Alexander Chitiva. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Y el señor Mateo Rojas, que hoy se peinó. Muy bien. Vamos a hablar de algo muy chévere que es Dalí, pero más que hablar de Dalí, muchas cosas que están ocurriendo alrededor de inteligencia artificial aplicada a procesos creativos y un poco lo que hay detrás de Dalí. Yo creo que voy a soltar el control de la presentación si quieren y más bien lo toma otra persona. Yo creo, voy a soltarla yo, mientras esperábamos. A toda la gente que nos acompaña el día de hoy, los que pues vayan llegando, lo repetiremos. La idea es que las preguntas que tengan las pueden poner ahí en el chat, en la parte superior derecha, ahí donde está el iconito de chat, ahí las pueden poner y la idea nuestra es hacia el final eh, responderlas. Entonces, Moni, te dejo a ti la palabra para que nos cuentes sobre los invitados y demás y ahí meteré la cucharada de a poquitos. Gracias Diego. Buenas tardes para todos. Un gusto tenerlos acá. La idea es compartir en este espacio un ratico, hablar sobre creatividad, hablar sobre inteligencia artificial y puntualmente sobre Dalí, que es uno de los algoritmos que está revolucionando ahorita todo lo que se conoce en imágenes y texto en inteligencia artificial. Entonces, pues ya vamos a ver de qué se trata. Para los que no nos conocen, primero pues quiero contarles un poco de quiénes somos. En mis palabras, nosotros somos un equipo de curiosos, apasionados, unas personas que comparten el amor por la academia, por la investigación, la ciencia, la tecnología, y de alguna forma buscamos unir diferentes mundos para buscar soluciones a problemas de la vida real usando inteligencia artificial. Entonces estamos rodeados de gente de física, matemáticas, economía, estadísticos, ingenieros, diseñadores, filósofos, publicistas, y cada uno desde su área empieza a aportar algo para buscar esas mejores soluciones que permitan resolver esos problemas que nos surgen en el día a día. Entonces eso es un poco de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Esta charla está inspirada en la premisa de que la inteligencia artificial por sí sola no tiene sentido, ¿sí? Siempre necesitamos un para qué y de alguna manera empezarla a unir con otros mundos. Esos otros mundos son medicina, humanidades, si nos vamos a la industria, cómo me puedo mover en diferentes verticales, en la banca, en telecomunicaciones, en oil and gas, en retail. Eh, pero aquí sucede algo, es que cuando uno habla del mundo creativo, esa palabra creatividad con la palabra artificial como que nos genera un sesgo y a primera vista pareciera que no tienen nada compatible y como que no buscamos o no encontramos una forma de poderla relacionar de una manera muy fácil. Entonces, la idea de hoy es coger esos dos mundos que parecen tan opuestos y de alguna manera intentar buscar ese punto en el que se pueden ayudar o que pueden como empezar a caminar junticos, a pesar de que hablamos de algo artificial y algo que es más del mundo creativo. Entonces, para esta discusión nos acompañan dos invitados, eh, cada uno de ellos experto en su área, uno desde el área de inteligencia artificial, el otro desde la parte creativa. Entonces les presento a Mateo Rojas. Mateo es diseñador gráfico, tiene amplia experiencia en diseños de productos digitales, es un apasionado por la industria del desarrollo de videojuegos y actualmente pues es la cabeza del equipo de Interaction Design. Entonces, Mateo, bienvenido. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Hola a todos. Gracias, Mati. Y por el otro lado tenemos a Miguel Chitiva, que Miguel es el líder técnico del equipo de científicos de datos. Algunos de ustedes de pronto por la comunidad de TensorFlow ya será una cara conocida. Miguel es quien nos va a apoyar la charla desde el área técnica, explicando e intentando de alguna forma desenmarañar qué es este
DALL-E y por qué pues funciona también como funciona. Ya vamos a ver de qué se trata. Bienvenido, Miguel. Gracias, Moni. Listo. La idea de esta sesión no es que vamos a hacer aquí pues una presentación para ustedes y no, la idea es que nos compartan, ahí tienen el chat, vayan haciendo preguntas, que esto sea una discusión desde lo que ustedes conocen de inteligencia artificial, desde sus mundos creativos, o si no tienen ni idea, bienvenidas todas las preguntas y armemos ese debate entre todos de cómo hacemos para unir esos dos mundos. Entonces, lo primero que quiero es como, yo soy ingeniera, entonces acá le cedo la palabra a Mateo. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es un proceso creativo? ¿Cómo definimos algo creativo? Y ya luego pues empezamos a llevar esa maraña por todos los lados. Súper, súper. Bueno, pues antes, digamos que de definir propiamente la creatividad, porque creo que inclusive de esta charla nos van a salir como muchos elementos, muchas pistas de esa definición. Quería contarles un poco sobre el proceso de creatividad o el proceso creativo que yo concibo, que concebimos un poco o que llevamos a cabo en Grupo DOT. Y como verán, este es un proceso creativo que viene mucho de la parte creativa del diseño y de la construcción de productos digitales, pero a su vez, digamos que funciona muy bien como un mapeo general del proceso creativo, pues digamos que en las diferentes industrias. Hago esa claridad también porque cuando uno busca proceso creativo, o inclusive cuando le enseñan a uno de procesos creativos, digamos que no hay nada escrito sobre piedra. Acá, como verán, inclusive hay varias líneas que se intercalan y que van de un lado para otro, y eso normalmente uno lo encuentra cuando busca procesos creativos. Pero pues este es, digamos que como lo concebimos y como lo seguimos nosotros de alguna manera. Y ese proceso consta como de 3 grandes fases que verán ahí en las 3 cajitas. Una primera fase que tiene que ver con preparación, una segunda fase que tiene que ver con ideación y una última fase que tiene que ver con visualización y verificación. Y muchas veces esa visualización y verificación uno la puede llamar también como la fase de creación como tal, o la fase de ejecución, por así decirlo. Dentro de cada una de esas fases hay como unos momenticos claves. Entonces, en la primera fase, en la fase de preparación, uno tiene como 2 momentos, que es que son un primer momento de definición en donde uno lo que hace es definir muy bien el problema que intenta atacar desde una solución creativa. Y luego viene una fase un momento, perdón, de inmersión, en donde lo que se hace es, ya que yo tengo identificado cuál es mi problema que quiero atacar, ya que lo tengo muy bien definido, entonces tengo que hacer una inmersión para entenderlo todavía más a profundidad, para entender a quiénes afecta, y pues también para entender un poquito qué se ha hecho al respecto, cómo lo han solucionado o si han solucionado problemas que puedan ser similares. Luego viene la fase de ideación, que ya tiene que ver con brainstorming o con un primer momento de brainstorming en donde lo que se hace es lanzar la mayor cantidad de ideas, y acá en ese momento de brainstorming hay también un elemento que para mí es clave, y es que este ejercicio de brainstorming es mucho más rico cuando tenemos diferentes puntos de vista, cuando tenemos múltiples disciplinas que están aportando. Como decías tú hace un rato, cuando interviene el filósofo, el punto de vista del matemático, del ingeniero, del físico, del diseñador, cuando hay muchos puntos de vista, entonces enriquecemos ese ejercicio de ideación. Y esto lo digo porque muchas veces ese proceso creativo se piensa que es solitario, que es como el ejercicio del diseñador o del ilustrador o del artista o de alguien que se va solito a su montaña a sacar buenas ideas, y pues en realidad esos ejercicios de ideación vienen muy bien cuando son conjuntos. Y luego de eso, o como resultado de eso, viene una agrupación, y esa agrupación va porque
tenemos tantas ideas que es bueno empezar a reducirlas, y entonces es bueno, como tenemos varios puntos de vista, ver qué tiene que ver de cada uno de esos puntos de vista con lo de alguien más, para ver si podemos enriquecer la idea. Y luego, cuando ya tenemos una idea enriquecida, por así decirlo, un grupo de ideas enriquecidas, ya viene el refinamiento, que es decir, bueno, ya tenemos una idea de cómo atacar el problema, entonces vamos a identificar realmente cómo lo vamos a hacer realidad, cómo vamos a llevar esa idea a cabo. Y ese es ese momento de creación y refinamiento. Cuando uno tiene refinada la idea, entonces viene ya, digamos que la fase de visualización y verificación, en donde entramos como en un pequeño loop que tiene que ver con cómo puedo prototipar esa idea, es decir, la puedo llevar a cabo de la manera más sencilla posible, y cómo puedo verificar si ese prototipo que yo creé está realmente surtiendo efecto con el problema que yo tenía al comienzo. Y pues una vez tengo eso verificado, vuelvo a la definición, redefino el problema y empiezo otra vez el ciclo, o me devuelvo al prototipo y voy enriqueciendo el prototipo para tener, digamos que algo creado a partir de esa idea que sea mucho más robusto. Un último elemento que quería mencionar sobre esto es, como decía, este diagrama viene creado de diferentes puntos de vista y de diferentes enfoques, porque cada quien tiene su proceso creativo a su manera. Entonces, como verán, hay unas lineecitas que están punteadas, y esas lineecitas punteadas van a hacer referencia de que una de los puntos o de los problemas que yo veo en varias industrias que tienen que ver con la creatividad es que ese proceso completo creativo se ve truncado muchas veces. Por ejemplo, algo que pasa comúnmente es que llegamos hasta el refinamiento de la idea y de ahí nos vamos a definir otro problema. Pero entonces hay personas en la industria creativa que nunca llegan a los prototipos, no llegan a tangibilizar esas ideas. Y por tanto, digamos que siento yo que a veces no hay tanto feedback de las ideas que estamos produciendo. Y eso va a un punto de vista personal para, que tiene que ver con el hecho de que para mí la creatividad, y pues tiene que ver incluso con el de dónde sale la palabra creatividad. Esa palabra, digamos que ser creativo no implica tener muchas ideas, sino realmente crear algo a partir de esas ideas. Entonces ese es un poco, digamos que ese proceso creativo, digamos que visto de punta a punta. ¿De dónde sale o de dónde he sacado yo ese proceso creativo que les estoy contando? Si quieres pasar a la siguiente, digamos que hay como 4 puntos de partida que tuve ahí. Por un lado, Sprint, de donde sale pues digamos que esa metodología de Design Sprints que propone Jake Knapp, que es un ex Google, que pues digamos que dentro de Google creó esa metodología para tener procesos rápidos de 5 días de donde podemos tener resultados. Dave Landis, que es otro diseñador también, él tiene unos textos que él llama Better Together. Son ensayos cortos, o digamos que artículos cortos, sobre cómo se unen el design thinking, las metodologías de Agile, pues básicamente Scrum y Lean, y cómo esas metodologías funcionan muy bien juntas. Se los recomiendo a todos los interesados. Y pues digamos que otro elemento que para mí es clave en ese proceso de diseño es el doble diamante, que sale de la metodología de Design Thinking. Y si ustedes revisan ese doble diamante,
puede que encuentren muchos como elementos en común con ese proceso que estaba pintando. Y pues por último, experiencias vividas en agencias de publicidad, en el desarrollo de videojuegos o en otros ambientes, inclusive en la creación digamos que en la ideación incluso de modelos de inteligencia artificial. Gracias, Mati. Me quedo con una frase que me parece interesante, no lo había visto así, es: la creatividad no es tener muchas ideas, sino crear algo. Creo que pues nosotros como ingenieros solemos ser muy cuadriculados y nos hablan de ingenio, pero como que no lo asociamos con creatividad, y ya con esa definición de creatividad definitivamente debemos ser creativos, pues como ingenieros. Ahora ya entendimos ese primer mundo, que es el mundo creativo, entendimos ese proceso creativo, y la idea es empezar a buscar cómo lo vamos a unir con ese otro mundo de inteligencia artificial y puntualmente con DALL-E, que pues el nombre de pronto ya nos dice algo. Acá pues le doy la palabra a Miguel para que nos explique, nos cuente un poquito qué es DALL-E y por qué está generando tanta revolución en el mundo en el que nos movemos ahorita. Listo. Ahí como ustedes lo pueden ver, básicamente DALL-E es un modelo generativo, es un modelo de inteligencia artificial que es basado en arquitecturas neuronales que tiene como entrada un texto y esa arquitectura neuronal lo que va a hacer es generarte de forma automática una imagen que cuadre lo mejor posible con la descripción que uno le dio. Ahí ustedes pueden ir a esa URL, digamos, ahorita vamos a ver varios ejemplos de cómo, de DALL-E, cuál es el funcionamiento, pero básicamente es eso, o sea, ustedes meten un texto y al otro lado salen imágenes. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, esta tarea no es nueva. Esto ya se lleva tratando de hacer varios años. Lo que pasa es que DALL-E está exhibiendo capacidades que no se habían visto en otras arquitecturas neuronales hasta el momento. ¿Listo? No se había visto como esa chispa, como que uno dice, hey, a mí nunca se me hubiera ocurrido o nunca he visto esto, pero tiene mucho sentido con lo que yo le puse como input de texto. Entonces, la idea a partir de este momento es ver un poquito de la intuición de cómo funciona DALL-E y qué ejemplos puede hacer cada una de las partes de DALL-E. Entonces, no sé, Moni, ¿muestras ahí los ejemplitos o...? ¿Quieres presentarte desde la página? Sí, sí, yo creo que es mejor. También, Listo, sí. voy a dejar de compartir. Vale. Bien, entonces, ya en mi pantalla, sí. ¿Sí? Sí, ya se ve. Y eso que les va a mostrar Miguel está en la página que les acabo de compartir, por si quieren ir explorando también. Bueno, digamos que en este blog lo que ustedes van a empezar a ver son imágenes generadas a partir de un texto. De hecho, estas imágenes que ustedes están viendo acá son completamente generadas a partir de ese input. El modelo, cuando ustedes lo estén jugando con él, no es que el modelo esté generando de forma automática, sino son imágenes pregeneradas y ustedes pueden cambiar algunas en el blog, algunas características. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero un emoji de un bebé pingüino vestiendo un sombrero azul, unos guantes de tal color, una camisa de tal color. Entonces aquí yo simplemente puedo cambiar el color y él crea nuevas imágenes. Digamos que, ok, esto puede parecer, bueno, tal vez si uno va a Google Images puede conseguir cosas parecidas, pero a medida que nos vamos metiendo más acá, empezamos a ver cosas bien interesantes. Por ejemplo, acá un close-up, una vista en close-up de, por ejemplo, un capibara. Estos capibaras, como ustedes se dan cuenta, bueno, o no sé si se dan cuenta, son completamente artificiales, no son imágenes como tal. Pero digamos, yo podría decir, ok, yo quiero, por ejemplo, una vista de ojo de pescado, como si yo hubiera tomado una fotografía con ojo de pescado y él te genera la imagen, ¿sí?
y esto está sentado digamos, acá en un bosque, o bueno, él te los va generando. ¿Sí? Ok, digamos que ya tenemos dos versiones, una parte que es como vimos que era como 2D, otro como imágenes más o menos realistas, digamos, y ya empieza aquí a ponerse un poco más interesante. Digamos, yo quisiera un búho hecho de voxels. Voxels son píxeles tridimensionales sentados en un campo, más o menos lo mismo, pero o un wireframe, que es como Mateo, que está más asociado a los videojuegos, cosas de diseño 3D. Digamos, ok, algunas sí se parecen, otros no tanto, pero si ustedes empiezan a pensar, oiga, usted me está diciendo que esta vaina de verdad no existe, o sea, es completamente generado, entonces lo que empieza a uno a pensar es, este modelo está, de alguna forma, está capturando primero la semántica del texto que yo le estoy diciendo. Y digamos nosotros en nuestro cerebro, digamos cuando a ti te dicen la palabra silla, tú tienes, ok, en tu cabeza tienes asociado que el concepto silla es igual a la palabra silla, el sonido, a la palabra escrita y a la visualización que tú tienes de una silla. Todo eso está en tu cerebro, pero es como una sola representación que se compone de muchas cosas. Por primera vez estamos viendo que estos modelos neuronales están empezando a hacer algo parecido a lo que nosotros tenemos en la cabeza. Por ejemplo, bueno, un stained glass window es como las ventanales de las iglesias. Un vitral. Un vitral, exacto. Entonces, por ejemplo, de un brócoli. Y es bastante realista, o sea, ustedes se dan cuenta y ustedes pueden seguir jugando acá y van a ver que, por ejemplo, de ropa, ustedes también pueden hacer generaciones de ropa según un texto. Este que me parece bastante interesante es diseño de interiores. Ustedes pueden meterle también, además del texto, se le puede poner una porción de imagen para inducir la generación de la imagen. Entonces, por ejemplo, acá le están diciendo, ok, una habitación con una cama blanca, no sé qué, bueno, y él les va generando imágenes. Y si ustedes se dan cuenta, realmente esta habitación, todas las habitaciones que ustedes ven acá son bastante realistas. En general, ustedes se pueden quedar acá jugando bastante y van a encontrar cosas muy, muy interesantes, ¿vale? Digamos, estos son algunos ejemplos de lo que puede hacer Dalí. Entonces ya nos estamos dando cuenta, ok, este modelo de alguna forma está conectando esa percepción visual con la percepción lingüística que nosotros, bueno, que nosotros tenemos. Y además de eso es capaz de generar cosas nuevas. ¿Listo? Entonces, paremos hasta acá los ejemplos. Moni, si quieres continuar la prese para que tú Listo. las lleves. Listo. Ahí como para cerrar el tema de los ejemplos, ese que se está mostrando ahí en la presentación, pusimos que una foto de calles de ciudades en Colombia y lo comparamos con un país pues ya como Estados Unidos. Y es súper interesante porque pues uno acá tiene muy el estilo colonial, sobre todo cuando llega a los pueblos. Y si ustedes se dan cuenta, las imágenes que está generando sí tienen como ese aire colonial. Y ya cuando nos movemos a un país como Estados Unidos, ya empezamos a encontrar edificios y esa es como la esencia de lo que se está entendiendo. Entonces, esto ha sido un boom por varias razones, por lo bien que genera las imágenes, incluso ahí cuando ustedes se pongan a jugar, pueden incluso poner cosas locas como quiero un caracol en forma de arpa y es capaz de generarlo. Entonces, yo investigo en procesamiento del lenguaje natural y esa tarea de entender el lenguaje es una tarea muy complicada y ahora yo como asocio el lenguaje con algo visual, eso es, pues es impresionante. Entonces, listo. Ah, bueno, aquí hay otro ejemplo de las cosas locas, un gato hecho de hamburguesa y pues genera cosas interesantes que uno diría, pero ¿a quién se le ocurre eso? ¿O cómo lo podría pintar? Pues ahí hay unos ejemplos de cómo lo podría pintar, ¿no?
Ahora, listo, ya vimos. Ay, perdón, Mati, ¿vas a No, decir algo? no iba a decir que ese es el verdadero hamburgueso de los memes. Ah, sí, el hamburgueso. Incluso van a ver que cuando a la gente que le gusta o se quiere empezar a encaminar por este campo, eh, sobre todo cuando traten cosas de imágenes, siempre van a encontrarla a los gatos, siempre. Todos los modelos de imágenes están explicados con gatos. Entonces, a los que nos encantan los gatos, pues, qué emoción. Listo. Entonces, bueno, la idea aquí es hablar un poquito cómo funciona la intuición. Digamos, hasta ayer, OpenAI, que es la compañía que es un laboratorio de investigación que desarrolló este modelo, y GPT-3, que vamos a ver un poquito de eso, solamente había sacado el blog. Hasta ayer sacó el paper oficialmente y ayer también salieron como un codificador y un decodificador, que ahorita vamos a ver qué es eso de esta parte. Em, Eso, ahí Moni acaba de compartir el paper salió ayer, está fresquito, o sea, ni siquiera lo he terminado de leer, porque lo que les voy a contar acá fue la intuición que nosotros recopilamos leyendo el blog y leyendo como las referencias, las citas que ellos ponían a otros papers. Entonces, es posible que lo que les cuente aquí obviamente no había podido ser, no había sido contrastado todavía con el paper oficial, entonces es posible que algunas cosas que les cuente de aquí en adelante difieran un poco de lo que dice el paper, pero en grandes rasgos así es como funciona. ¿Listo? Realmente este DALI son dos arquitecturas neuronales trabajando en paralelo. Una es GPT-3, que básicamente, este también hubo mucho bombo, es básicamente un modelo de lenguaje muy grande, son miles y millones de parámetros, una red neuronal gigante que requiere millones de dólares para entrenarla. Hay mucha discusión de cuánto cuesta, bueno, pero eso es aparte. Este modelo neuronal es bien interesante porque es un modelo generativo de texto. Entonces nosotros entramos una pregunta, como dice acá, qué es el universo, y el modelo básicamente genera de ahí en adelante la salida. Lo que ustedes están viendo ahí abajo, el universo es una computadora gigante, no sé qué, ¿verdad? Eso que ustedes están leyendo ahí está generado por GPT-3, por GPT-3, ¿ok? Entonces, eh, a medida que, una cosa muy interesante de GPT-3 es que, digamos, por ejemplo, uno lo puede condicionar de la siguiente forma. Si yo empiezo a escribir como un guión de una película o algo así como conversaciones, yo le pongo, el doctor Stark dice tal cosa y el otro, Hulk le responde tal vaina. Ese tipo de cosas, él de ahí en adelante sigue generando solo, ¿sí? Y es bien interesante lo que uno puede sacar de ahí. Entonces, este es un modelo de lenguaje que es palabras más, palabras menos, lo que ustedes tienen en el celular cuando escriben y le genera cuál es la siguiente palabra más probable, es algo así, pero con una comprensión del lenguaje impresionante. Entonces, este es el primer modelo, es un modelo de lenguaje que tú le metes texto y él te genera más texto, ¿vale? Miguel, esa respuesta es real, o sea, GPT Sí, respondió eso. sí, GPT-3 respondió eso. Qué susto, güey. Sí, no, pero es gracioso, digamos, esto es cherry pick. Digamos, si tú le pones esta pregunta, él no siempre va a responder lo mismo. Hay veces que responde cosas muy, sí, pero hay veces según el mood que se levante de GPT-3 ese día, te contesta cosas bien raras y asustadoras, pero es así, ¿listo? Esto, Eh, perdón, ahí te robo un segundito la palabra. Esta respuesta, GPT no está disponible, no es de acceso público, uno tiene que solicitar un permiso para poderlo utilizar. Y en uno de esos permisos, la persona que lo solicitó se puso a hacerle preguntas filosóficas, como qué es el ser, qué es el universo, cuáles son como las reglas que nos definen, y las respuestas son impresionantes. Entonces, yo creo que parte de por qué no lo han liberado es por eso. Todavía necesitan un poco de definir y entender qué es lo que está sucediendo para ahí sí hacerlo asequible para todo el mundo, creería yo. Listo.
Entonces, aquí hay un ejemplo. También se puede condicionar GPT-3 no solamente para que genere texto, lenguaje hablado común y corriente, sino código. Entonces, aquí vamos a ver, acá vamos a crear, le estamos pidiendo a GPT-3 que me genere un website como tal página que habla algo de una aplicación de chat de apps. Tú le das, pum, y él te genera este wireframe. Todo esto, el código, o sea, te generó el código, no es que te esté generando la imagen, te generó el código. O sea que uno ya podría empezar a pensar, ok, yo podría prototipar rapidísimo websites, por ejemplo, funciones muy típicas en lenguajes de SQL, de Python, de cualquier cosa, yo podría empezar a jugar de esa forma. Yo ¿Listo? necesito 2 de esas en el equipo. ¿Listo? Bien. Esa es como la primera parte, que es un modelo de lenguaje muy sofisticado, muy grande, pero la segunda parte, uy, se ve súper chiquis, no sé si soy solo yo. Bueno, la segunda parte es un modelo que se llama BQVIA, es un autoencoder variacional cuantizado, es básicamente lo que traduce esas siglas. Y es básicamente, ya ustedes se están dando cuenta, la arquitectura anterior se encarga del texto, del lenguaje, y esta se está encargando de la parte visual. Entonces, este modelo es bien interesante. Ustedes ven que al lado izquierda hay algo que está en azul, que es como un codificador, ¿sí? Y a la parte derecha hay algo que es un decodificador. Una imagen, ustedes saben que está hecha por píxeles, entonces, por ejemplo, una imagen de 255 por 255 por 3 canales, que los 3 canales son rojo, azul y verde, ¿no? Entonces, una imagen tiene toda esa cantidad de numeritos para representar la imagen, ¿cierto? Realmente lo que nosotros estamos viendo es una matriz gigante de píxeles. Entonces, esta arquitectura, la primera parte es un codificador, lo que hace es como, eh, hagan de cuenta que es un zip, comprime la información de esa imagen, pero a un único vector con mucha menos dimensiones, o sea, con menos información, o sea, pues, que trata de tener la misma información, pero en un tamaño mucho más compacto. Y la idea es que ese vector que te genera, de alguna forma, tiene una noción de, digamos, si estuviéramos generando caras, tiene una noción de qué tan viejo, joven pareces, qué tan grande es tu nariz, qué tan rubio, moreno eres. Todas esas características que son de un rostro están codificadas como en un único vector. Eso es lo que hace el codificador. Y a la derecha el decodificador lo que coge es ese vector y lo que hace es generar a partir de ese vector algo nuevo. Listo. Entonces se entrena básicamente, como ustedes están viendo, es metiéndole la misma imagen a un lado y la misma imagen al otro y se va entrenando de esa forma. Entonces esos vectores del centro son los importantes, son los que me están definiendo qué características tiene la imagen. Y en la parte de arriba ustedes ven que dicen Bedding Space. Básicamente es como un catálogo limitado de vectores que va a tener la red para generar cualquier imagen. Ahorita creo que el catálogo que utilizaron es como de 8.000 y pico vectores. Imagínense como el diccionario de español o de inglés, que tiene 8.000 palabras y no más. Es decir, que solamente puede tener en 8.000 palabras, tú tienes que definir todas las imágenes posibles. Eso es loquísimo, pero pues es así como funciona esta arquitectura. No me voy a meter mucho en los detalles, pero pues así a grandes rasgos funciona Pero así. sin entrar en los detalles, uno diría, cuando uno dice 8.000 palabras, ¿se refiere a 8.000 objetos que tienen una representación o no sabemos qué tienen esos 8.000? Pueden ser cosas, es decir, perro, gato, casa, pantalla, silla. ¿Son referentes de que es una imagen de esas o porque 8.000 es poquitico? O sea, para las posibilidades de imágenes es súper poquito. Sí, lo interesante es que son 8.000 y pico, pero lo que pasa es que cada una es un vector, ¿no? Es un vector de alta dimensión, ¿sí? Entonces, no sé, ponle 100.000 dimensiones, ¿sí? En esa dimensión 100, yo puedo decir, ok, este es el vector que me representa carro, ¿sí?
Pero entonces el cambio pequeñito que yo le haga, un cambio pequeño que yo le haga solamente un número, va a ser la diferencia entre una camioneta y un convertible. Entonces, sí es muy parecido a lo que tal vez uno tendría como hipótesis en el cerebro, y es que uno tiene cosas al lado de otras cosas en la cabeza. Cuando uno le dicen puerta, uno piensa, ok, ventana, o madera. O cuando yo veo pantalla, ok, teclado. Cuando uno le dicen cosas, uno tiene cosas cerquita en la cabeza. Entonces, eso puede ser una forma de almacenamiento que esto trata de emular, o más o menos ha representado parecido. Tal cual. Entonces, la primera parte del modelo que veíamos lo que hacía era, con base en el brief que yo pongo de texto, seguramente hará extracción de qué está hablando el señor que me está pidiendo. Me está diciendo un pingüino, que es bebé, que está sacando unas features, unas características, y luego esta segunda parte del modelo coge esas en ese cerebro, en ese modelo de cerebro de imágenes, y trata de ver cómo las saca. Correcto. Okay. Sí, digamos, en principio son dos modelos completamente separados, son dos mundos separados. Lo que hizo Dalí fue empezar a unir los dos mundos y esto fue lo que salió. ¿Listo? Entonces, dale a la siguiente, Moni, porfis. Entonces, estas son muestras de lo que es capaz de hacer BQVIA. Estas imágenes que ustedes están dando cuenta y que estamos viendo son caras, pero son caras generadas artificialmente. Estas caras no existen, son personas que no existen. Tú las puedes buscar y no existen. Simplemente lo que se hizo es, ok, con la parte que es generativa, o sea, la parte de la derecha que veíamos, le pasamos, digamos, no sé, tú tienes un vector cualquiera y le ajustas un poquito. Ah, no, quiero que este número tal vez, lo que yo te decía, tal vez esta parte me genera más rubio o más moreno. Este numerito es más chica o más chico. Y entonces tú juegas generando números aleatorios, los pones ahí y entonces él coge y lo aproxima lo más que puede a lo que él conoce y genera al otro lado la imagen. ¿Listo? A mí me impresiona la cara del señor de abajo, por la posición, el rubor de las mejillas. O sea, es impresionante porque esto es generado. O sea, cada píxel es inventado por la red. Entonces, sí da una noción de realismo bien interesante. Listo, dale. Bueno, entonces, ¿cómo se entrena este modelo? Básicamente, Moni, no sé si le puedes dar escape y volver a entrar a la presentación. Es que yo no sé si se te está viendo súper... Uy, eso, sí, creo que era eso. Sí, gracias. Entonces, ¿cómo se entrena? Si ustedes se dan cuenta, en estas imágenes que tenemos acá, pues tenemos una imagen y una descripción textual de lo que está ocurriendo en esa imagen. Sí, eso se llama image captioning. ¿Listo? Es como cuando ustedes ven una película y se ve no la conversación, sino que suena un murmullo o cosas así, como que está escribiendo que está ocurriendo en una escena. Entonces, básicamente ya tenemos la receta. Por un lado tenemos la imagen y por el otro lado tenemos el texto describiendo qué es lo que está pasando en la imagen. Pues ya lo tenemos. Digamos, hasta el día de hoy no había visto bien qué era el dataset. Viendo por ahí el paper, hablaban de que cogieron todas las imágenes de Wikipedia y cogieron la descripción que está abajo y entre esos dos, ahí tienes tu imagen y tu descripción. Y además de otro dataset que básicamente es como el que ustedes ven en pantalla, que está la imagen y una descripción. Entonces ya tenemos los ingredientes, tenemos datos que me describen las imágenes. ¿Listo? Acá me acordé de la novela de La Maldita Lisiada y el meme que sacaron, Crazy in Spanish. Ese funcionaría. Sí, ese funcionaría muy bien. De hecho, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de las implicaciones que esto puede tener a futuro, pero bueno, mejor dicho, rápido. Un generador de memes que tú le digas tal cosa y pum, te genera el meme automáticamente. Eso sería, eh, ahí le boto el tip, Diego, para ponerlo como demo en la página de Grupodot. No, yo los recibo y se los devuelvo. O sea, Listo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona, cómo se entrena esa vaina? Mira, primero tenemos la imagen, ¿sí? La imagen se particiona pues, en una retícula como tal
Y cada uno de esos parchecitos lo que hacemos es meterlo al codificador del autoencoder, ¿sí? Entonces recordemos que la misión del codificador es botarme un vector, ¿sí? Dada una imagen me bota un vector, ¿sí o no? Esa es la misión de esa parte de la arquitectura. Entonces cada parche me va a generar un vector, ¿sí? Que va a tener, pues, por ejemplo, que la textura, no sé qué, todo va a estar codificado en numeritos en un único vector y esa es la salida de la primera parte. Listo, dale. Entonces, ahora démonos cuenta de lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le meto al texto, o sea, meto un texto, ¿sí? Que diga la descripción de lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, acá tengo que, bueno, un gato que, británico con pelo corto que está sentado mirando, ¿sí? Entonces, OpenAI lo que vamos a forzarlo a que me genere no nuevas palabras, sino vectores de imágenes. Ese es el truco, ¿sí? Estamos obligando a OpenAI, ok, a GPT-3, ok, dada esta descripción textual, no me generes nuevas palabras, sino me genérame vectores. Vectores que se parezcan a los que ya me está codificando la otra parte. ¿Listo? Entonces, como yo ya tengo los vectores, imagínense que el vector azul, si quieres devuélvete un segundito, ahí tengo vector azul, verde y negro. Entonces, el vector azul tiene que parecerse pues a la parte de la imagen azul, ¿cierto? El vector verde debería parecerse a la, y así sucesivamente. Entonces, estoy obligando al modelo ya no que me genere nuevas palabras, sino que me genere vectores tales que se parezcan a imágenes, ¿sí? Como a los vectores que vimos de las imágenes. Y ya está la receta. Podemos convertir esos vectores, pasarlo por el decode, dale siguiente, porfis, coger esos vectores, pasarlo ahora por el decodificador, ¿sí? Acuérdense la parte derecha, coges tienes un vector, puede ser números aleatorios, y al otro lado te genera una imagen. Pero lo interesante es que la imagen generada va a estar inducida, o sea, la descripción de la imagen generada te la está dando el GPT-3, ¿sí? GPT-3 entiende el lenguaje, te dice, ok, entonces imagínense que esto es como si fueran jeroglíficos, perro, pirámide, no sé qué, eso es lo que le está entrando a esta parte y este señor dice, ah, ok, con pirámide, perro, palmera, entonces eso significa un gato en británico, que no sé qué, pum, te lo muestra. Y así es como se genera. ¿Listo? Y ya. Aquí voy a hacer una pausa. Mientras ustedes estaban explicando, yo estaba haciendo aquí unas cosillas y estaba entrenando un generador para que, esperen, ya les comparto. Regálenme un segundito. Estaba entrenando un generador para que me pintara una imagen en donde yo escribí, quiero un gato sentado encima de un reloj rojo. Y quiero mostrarles pues qué salió de ahí. Entonces ya les cuento todo esto que nos está hablando Miguel, cómo es que cómo es que se ve, cómo es que funciona y pues si en algún momento lo quisieran usar, pues cómo es que deberían usarlo. Me avisan, porfa, si ya están viendo. Sí. Listo, entonces lo primero que explicaba Miguel era, tengo un codificador, eso lo comprimo, armo un vector y luego decodifico, ¿sí? Genero una imagen a partir de ese vector que estoy haciendo. Ese codificador, ¿cómo funciona? Entonces piensen que le entra esta imagen de este gato, miren el detalle de cómo se ven los pelitos, los bigotes. Cuando yo codifico, Miguel decía, yo voy a comprimir, entonces yo quiero la misma cantidad de información, pero que sea más pequeño, ¿sí? Algo como estoy haciendo un zip de esta imagen. Y la idea es que cuando yo decodifico, de alguna manera, con esa información que comprimí, yo puedo volver a reconstruir esa imagen. Esta es una imagen reconstruida después de haber codificado la imagen anterior. Entonces, ese es como ese primer paso. Ahora, si le queremos meter texto, entonces
entrené como dos alternativas a ver qué generaba cada una de las dos. Y en esta le dije, quiero un gato sentado encima de un reloj rojo. Espérenme, voy a ir. Cada imagen, ya, me voy a ir al principio para mostrar qué tan mal empieza y luego nos movemos al final para ver cómo es que la cosa mejora. Entonces al principio empieza ahí como a pintar algo raro, como que no tiene sentido, pero él va haciendo como iteraciones, va dando pasitos, paso a pasito, y cada vez que va haciendo un nuevo paso, le coloca más detalle a la imagen. Entonces, al final, esto es después de muchas iteraciones, como que ya logra decir, bueno, un reloj de pronto yo lo podría ver de esta manera y un gato si está durmiendo, normalmente cuando los gatos duermen se ponen en esta posición, menos si es mi gata que se echa así para arriba, pero este suele ser como la referencia a un gato que está durmiendo. Está ahí como acostadito y aquí pues tenemos el reloj. Probé otra alternativa, a ver cómo le iba, y este fue el gato sentado encima del reloj rojo pues que generó. Entonces, claro, esto todavía no es Dalí, no tiene el detalle que pues estábamos viendo con los ejemplos anteriores, pero son arquitecturas o son estrategias que de alguna manera intentan resolver ese problema de cómo a partir de un texto que yo le estoy entregando puedo empezar a generar estas imágenes. Entonces, como para que se vayan haciendo una idea. Y al principio, claro, al principio las imágenes que generan no tienen nada que ver, pero como que él va entendiendo, no, ya me están hablando de un gato y va haciendo una nueva iteración, entonces miren aquí está nuevamente el gato dormido, entonces está ahí como en su posición de estoy haciendo pereza, estoy durmiendo, y de alguna forma intenta colocar el rojo porque yo le dije que quería que estuviera durmiendo encima de un reloj rojo, entonces eso era como lo que les quería mostrar para aterrizar un poco esto que les estaba contando Miguel. Lo interesante de estos, o sea, cuando los han venido trabajando, es que de alguna manera es como ver por dentro cómo está imaginando un modelo de inteligencia artificial, o sea, qué es lo que tiene en la cabeza, pues como, sí, porque piensen todos, hay un ejercicio sencillo, piensen que todas las cosas metálicas que tienen a su alrededor se reemplazaran por bananas o estuvieran hechas de banano. Es como se vería todo. Entonces, inmediatamente su cabeza va a armar una mezcla de cómo se vería su silla hecha de bases de banano o bananos en la lámpara, o cómo la cabeza empieza a mezclar cosas. Entonces, tal vez es una aproximación buena de tratar de imitar o empezar a imitar lo que de alguna forma el cerebro hace cuando resuelve ese tipo de, digamos, de preguntas o de construcciones. Si yo lo llevo al proceso creativo, entonces uno empieza a decir un brief en el que el cliente quiere hablar de frescura. Entonces necesitamos hablar de frescura en desodorantes. Entonces uno dice, ok, ¿qué se me va a ocurrir en ese brief para mostrar? Entonces uno no sé qué es lo primero que se le ocurre cuando le dice frescura, muchas cosas se le vienen a la cabeza y ahí caemos en el paralelo de bueno, ¿qué tanto hace uno que puede ayudar al otro? Que es como la siguiente parte, que es donde estás ahorita. Sí, a mí eso que estaba diciendo sobre, inclusive cuando estaba hablando de las puertas, de las ventanas, de precisamente cómo hace uno las interpretaciones mentales, me recordó mucho una discusión que había hace unos 10 años, un poco más, cuando la animación 3D, por ejemplo, empezó a coger fuerza y empezó la discusión sobre si deberíamos irnos por la animación 3D o si seguimos con la línea principal de la animación 2D y como los pros y los contras de cada una de las dos opciones. Uno de los puntos fuertes que había en la animación 2D, que es la plana, es la clásica de Disney, por ejemplo, que ya a estas alturas sabemos que se reemplazó un poco, en buena parte, por los costos. Pero uno de los puntos fuertes que había en ese momento era precisamente que el 3D, como estaba apoyado digamos que por reglas físicas más aterrizadas y como funcionaba a partir de huesos y del rig que uno hiciera, que
que era mucho más aterrizado, digamos, una vez más a las reglas de la física. En el 3D uno no podía lograr como todas esas alteraciones que pueden salir de la mente humana. La alargada de brazos de un personaje, la exageración de una pose, ese tipo de cosas. Entonces, este proceso de la pintada y estas interpretaciones lo que me hacen pensar es cómo la inteligencia artificial sí se está acercando a esas exageraciones o esas interpretaciones que hasta ahora solamente la mente humana, digamos que había sido pues había sido capaz de realizar. Lo que usted decía, el hecho de pensar en una mesa, pues que tenga como material un banano, una mesa de banano, una lámpara de banano, un mundo de banano. Eso no digamos que en un programa tradicional como que no se lograría. Y pues ahí se abren muchas posibilidades en cuanto a ese punto en específico del brainstorming, como ya podemos tener muchos más puntos de vista nuevos que inclusive puede que no sean solamente humanos. Sí, acá, digamos, esta era la diapositiva en la que Mateo explicaba el proceso creativo y yo creo que esta es la diapositiva de la conclusión y de la discusión. Y es como, yo no sé si ustedes ya habían escuchado hablar de Dalí, pero buscando qué cosas aparecían por ahí, muchas de las preguntas que se hacían eran trágicas, el fin de los creativos, el fin de no sé qué. Entonces aquí lo que queremos es aterrizar, ¿realmente una inteligencia artificial nos va a modificar los procesos creativos? Yo aquí voy a meter la cucharada y en base a lo que habló Mateo, para mí esa fase de preparación, de definición e inmersión, ahí es donde no, donde yo veo que eso fue una discusión que salió con GPT-3, el modelo que nos explicaba Miguel. No, pues entonces ya para qué quiero un programador si ya yo le puedo decir quiero hacer A, B, C y D y entrégueme el A, B, C y D. Y se generó un hilo en Twitter en donde la gente decía, yo estoy tranquilo, porque es que el cliente para que llegue a ese A, B, C y D le cuesta un montón y ahí es donde yo todavía sigo existiendo como profesional y lo llevo como en esa línea de cuál es la mejor opción. Yo creo que acá pasará lo mismo. Entonces, ¿cómo aterrizo esas ideas? ¿Cómo aterrizo ese mundo que me estoy imaginando a algo que yo pueda empezar a describir en palabras? Y hasta que yo no llegue a ese punto, yo veo que pues esto no tiene sentido. No sé, ¿y ustedes qué opinan? O sea, hay una parte que es la parte de definir el qué, o sea, o dado el reto, o dado digamos, la aproximación, la destreza ontológica, lo que el humano hace entrando, conversando con el resto del equipo o el creativo, cuando llega con el resto del equipo, empieza a recoger toda esa cantidad de cosas, relaciones y dice, ok, voy a definir, pues vamos a tratar de definir lo que realmente se requiere o lo vamos a declarar lo que se requiere. Ese primer paso en la creación, que es determinar de qué tanto que se necesita, es una parte que ustedes dirían, por ahora no tenemos cómo reemplazar, o sea, Dalí no está en ese pedazo, está más en el siguiente. Cuando yo ya tengo esa declaración, ayúdeme a ver posibilidades en esa lluvia de ideas para finalmente generar divergencia para luego sí converger a cuál va a ser la solución que voy a dar. Por ahí lo ven. Sí. Otro ejemplo que creo que funciona muy bien con este tema de la definición es cuando Miguel estaba mostrando los ejemplos, mencionaba como el búho hecho en voxels o el búho hecho en wireframes. A mí se me vino a la mente cuando uno está creando, por ejemplo, un pitch de videojuegos o de animación, que parte de ese pitch es un ejercicio de cómo va a ser la estructura de arte. Es un ejercicio que normalmente hace el director de arte. Y esas frases, esos primeros acercamientos de referencia que se hacen en los pitch, son muy parecidos a esas frases. Digamos, uno dice, voy a crear un juego que va a tener la atmósfera de Blade Runner,
con búhos donde todo el tiempo es de noche, algo así. Ese tipo de frases son las que dan pie para que los artistas conceptuales, para que diferentes personas empiecen ya a rayar y a crear como visualizaciones de eso. Bueno, entonces, ese primer pedazo de decir, yo quiero tener elementos de Blade Runner, quiero que haya búhos y quiero que esos búhos sean de wireframes, eso no lo puede sacar. O hasta donde yo he visto, no hay una inteligencia artificial que sea capaz de sacarla. Sí, en Otra eso yo cosa, concuerdo con Mateo. Dale, Miguel. no, una cosa que estábamos discutiendo la otra vez, ok, suponiendo que esa parte de brainstorming, ok, no sé, como que nos ayuda DALL-E o la inteligencia artificial que salga mañana, ya por ahí estuve viendo varios papers, ya hay unas que parece que mejoran lo que está haciendo DALL-E, no ni salió el paper y ya parece que ya hay alternativas. Que yo siento que, ok, suponiendo que lo que me lanzó esta inteligencia artificial, ok, describe muy bien lo que yo necesitaba, pero eso es, a mí me parece como una idea muy gruesa todavía. Por ejemplo, ¿qué pasa con, por ejemplo, si yo estoy haciendo publicidad para una marca? Difícilmente la inteligencia, o sea, ¿cómo le digo a la inteligencia artificial que mi marca está definida por tales y tales? O que esto sí representa mi marca, pero este tal vez no. Algo tan tonto como el color rojo Coca-Cola. Es el color rojo Coca-Cola, entonces yo como le digo, no, es que yo quiero, pero es el rojo Coca-Cola, o sea, eso no, muy difícilmente lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Y entonces ahí es donde siento que en esa parte de prototipo de baja y alta es donde tampoco cabría este tipo de inteligencias artificiales, porque es como redondear la definición de que tenga que ver con la creatividad de lo que tú quieres y como plasmarlo ya a la versión final, muy difícilmente la inteligencia artificial va a llegar hasta ahí. Ese es como mi concepto. No sé qué opinas tú de Mati de eso. Sí, totalmente de acuerdo. Porque ese precisamente es el paso como del refinamiento, donde vienen, por un lado, como dices tú, los toques que uno le puede incluir a bien sea la imagen, a el concepto, lo que vaya saliendo, como también viene también mucho de esa alimentación del feedback del cliente de Coca-Cola o de cómo la gente está tomando el prototipo. Ahí viene también como ese feeling en últimas de métale más verdecito oscuro, que pues es una frase de la que uno se burla, pero que es una frase real. Ciertas diferencias sutiles hacen que una imagen pueda tener más éxito que otra. Entonces, ese paso final también viene mucho de ese feeling humano. Una herramienta que yo uso a veces por gusto es, pues digamos que más por hobby que otra cosa, es la otra inteligencia artificial, una suite que sacaron los de NVIDIA, que se llama Gauguin. Y ahí, digamos que hay un ejemplo como rápido pues de ese proceso precisamente. En Gauguin lo que uno hace es sacarle como un bosquejo o un bloque de composición que en colores planos, y él básicamente lo que hace es interpretar esos colores planos y pintarle a uno a partir de texturas para sacarle una imagen realista. Entonces, es una herramienta que funciona como para sacar esos moods, para hacer brainstorming precisamente, para saber si una escena funciona mejor de día o de noche, o como sea, y a partir de eso uno puede sacar un retoque final, que es pues ya la imagen que estaría a la derecha, en el extremo derecho. Pero entonces ese retoque final, entre comillas, pues porque es una imagen como muy rápida, hecha en cuestión de 45 minutos,
tiene, digamos que los elementos de, yo le voy a poner un punto de atención en la punta de la cordillera, con un fuego y un humo que va saliendo como para ambientar la composición. Y esas cosas no las hace o no las pinta propiamente el modelo de inteligencia artificial, porque él no está interpretando la composición y ese tipo de detalles. Pero él sí le ayuda a uno a agilizar mucho el proceso y a hacer precisamente un ejercicio de brainstorming, de ver diferentes imágenes. Yo acá veo varias cosas que son para notar de algo que hemos visto en los últimos años y que se ha venido acelerando exponencialmente, que tiene que ver con inteligencia artificial que trata de tomar el sentido o interpretar el sentido de las personas, o sea, del humano, para con base en eso proyectar cosas. Ahí vienen cosas como el comportamiento, entonces otras aplicaciones que van a, dado lo que me está diciendo, lo que en este diálogo yo puedo captar o cómo se comporta alguien o el contexto en que está, qué es lo que yo le puedo ofrecer o qué es lo que me está queriendo decir o qué puedo interpretar de ahí. O sea, todas estas son iniciativas que empiezan a acelerar eso y es acercar más la máquina un poco a la sensibilidad que o lo que las personas tienen adentro, eso que es como el por qué o para qué, eso que es más difícil, que no solo muestra con acciones, sino eso que está adentro más complejo. Ese es que todo ese mundo se está destapando rapidísimo cada vez más. O sea, hemos visto, o sea, yo creo que en los últimos 18 meses hemos visto que se han destapado muchos resultados rápidos en esa línea y está creciendo de forma exponencial. Y en el tema creativo, yo veo ahí una nota de Oscar Eduardo López que nos dice que siempre de todo modo está la imaginación humana, de acuerdo, claro, o sea, esto bien usado y es un poco lo que nosotros en Grupo 2 tratamos de propender y lo que estamos investigando es, creemos que el futuro del trabajo está en cómo la inteligencia artificial le da superpoderes a los humanos para trabajar, o sea, preocuparnos por cómo verlo por ahí y cómo empezar a enfocar por ahí el beneficio, no es reemplazo, sino cómo tú le das superpoderes a las personas, augmente people es el concepto. Pero también le pone un reto a aquellas personas que creían que creatividad era simplemente buscar referentes, porque pasa mucho, o sea, hay procesos que la gente cree que son procesos creativos donde lo que hacen es que hacen fusil, hacen un proceso de investigación profundo de qué referentes con el concepto rojo de gato parado en tal hay, y con eso cortan, pegan, pum, y se fue. Y pierde mucho de, venga, conversemos con el cliente, conversemos con la marca, conversemos con el público para entender qué están buscando, que ese es el pedazo como donde más los humanos damos valor. Yo creo que el reto para los creativos está en, o el beneficio para los creativos es que los que realmente hacen creatividad le pueden sacar mucho jugo a esto, los va a hacer brillar aún más este tipo de enfoques. Pero acá otra pregunta, Giovanni, que lo que nos dice es, ¿existe hoy una discusión que genera una conclusión polite? Solo limita la imaginación. Yo no sé qué tanto todavía el tema de implicaciones éticas nos toque. Yo no sé, Moni, ¿tú cómo lo ves? Yo tengo idea. Conclusiones no hay. Esto es una línea que recién se está abriendo. Justo hace un par de días discutía con un filósofo de cómo ellos podrían caber acá. Entonces, claro, cuando hablamos de modelos que logran hacer este tipo de cosas, modelos como los que nos presentaba Miguel de GPT-3, aquí ya viene un tema ético, ya viene un tema en donde ya nos toca empezar a mirar cosas de sesgo porque hemos encontrado modelos que discriminan a las mujeres, que tienen discriminaciones raciales. Entonces ya hay que empezar a llevar a cabo esa discusión. Incluso hace un par de meses en Google hubo un escándalo que creo que, no sé si estuvieron enterados, la líder de investigación ética en Google, pues fue despedida también por unos temas relacionados con investigaciones en temas éticos en la inteligencia artificial. Entonces esto es un campo que no tiene conclusión, es un campo que está arrancando todo lo que tiene que ver con on bias en datos. Y privacidad de datos. Entonces esto es lo que va a estar en auge para mí en los próximos años. Si no le ponemos control, pues ya nos toca mirar y empezar a plantear esos límites. Miguel, no sé. Me presento. Un poco, soy estadístico de formación, ¿cierto? Y pues
básicamente lo que me genera un poco de duda con la herramienta es las aplicaciones y el potencial que tiene claramente está increíble. Podría pensar en que incluso reemplacen la parte creativa ya algo más operativo que realmente creativo, como lo creería uno. Sin embargo, se me ocurre también que alguien ocioso o con un poco de mala intención, por decirlo así, le diga al aplicativo, no sé, genera una imagen de un famoso infringiendo la ley, no sé, cualquier cosa. Tú sabes que hoy no se controla mucho ya de cara a la comunicación en las redes sociales. Entonces, no sé si ese tema ético ya debería tener unos marcos o unos paneles para conversar cómo debería ser el uso correcto del aplicativo. Sí, digamos, justamente, pues yo sí quería aportar ahí, es que yo siento que ahí es donde, digamos, se debe haber, o sea, ya está abierto una rama de investigación en humanidades, que es esto cómo nos afecta a nosotros como seres humanos, qué implicaciones tiene utilizar este tipo de modelos para el día a día. Pero siento que eso está, como dice Moni, es una línea de investigación, no hay nada, digamos que para bien, o sea, no para bien, no para mal, sino más bien para mal, estas herramientas están evolucionando mucho más rápido que las legislaciones, que no sabemos todavía qué implicaciones éticas pueda tener esto todavía, pues porque apenas estamos en etapa de investigativa. Realmente, como les acabo de decir, el paper salió ayer, esto es una investigación. Entonces, es todavía difícil concluir algo hoy en día, pero sí creo que es responsabilidad de todos nosotros y sobre todo de las áreas de ciencias humanas verificar cómo se debe utilizar estas herramientas, y yo soy un convencido de que esto va a ser como la nueva electricidad, todas estas herramientas que se van a usar y nosotros ni vamos a saber que están alrededor funcionando, que la vamos a usar y ya. Para mí no me genera ninguna contrariedad, es una herramienta más, pero todas las disciplinas tienen que abrir cómo controlamos estas herramientas. Es una herramienta más, la podemos usar para un fin benéfico o algo que no es benéfico. Entonces, sí siento que es importante que todos trabajemos alrededor de este tipo de cosas. Me atrevería a decir yo que es probable que pase algo como con lo que estás diciendo, que pase algo similar a lo que pasó con los combustibles fósiles o con muchos de los avances que hubo pues en el siglo pasado. Hasta este momento estamos viendo las repercusiones de muchos de esos avances que salieron, que la humanidad los empezó a usar, y que estamos viendo que tenían como consecuencias más profundas de las que veíamos en un comienzo. Pero en ese mismo sentido, yo me atrevería a decir, aunque suena un poco naif, que digamos que el futuro debería estar un poco más en términos de educación y de concientización de como cuáles son esos límites éticos que deberíamos tener, y no en tanto a regularización, porque es que creo que esas reglas que puedan llegar a surgir no van a llegar definitivamente al mismo tiempo de que están llegando esos avances tecnológicos. Ahí me hiciste pensar con el ejemplo que dabas, Giovanni, de la serie, por ejemplo, que sacaron los de South Park ahora hace un tiempo con deepfake de Trump. Entonces, ahí empieza a pensar qué tan ético fue, qué tanto repercutió como tal, y cuáles son esos límites. Digamos,
Sí quería, digamos, abordar un poco lo que decía Oscar, que esto es tan bueno como lo entrenemos, ¿sí? Obviamente, si lo hacemos, si nos aseguramos que este tipo de modelos no tengan un bias en lo como están generando, que no esté haciendo imágenes discriminatorias, o sea, eso es responsabilidad de cómo estamos entrenando el modelo, ¿sí? Y hay líneas de investigaciones en cómo debemos generar datasets free bias, o sea, sin bias. Entonces, claro, es verdad, si nosotros, eh, más o menos lo que pasó hace unos años de que dejaron un bot entrenando en Twitter, que la gente podía hablar con ese bot y lo que el bot empezó a aprender al segundo o tercer día era insultos raciales, chistes verdes. Claro, pues si lo, si lo enseñamos mal, pues obviamente va a generar algo mal. Entonces aquí la responsabilidad también es, listo, también cómo construimos esos datasets y cómo nos aseguramos de que no puedan llegar a generar ese tipo de cosas malintencionadas. ¿Sí? Eso también hace parte del trabajo que hay que hacer, no solo la implicación ética, sino cómo hacemos para que desde un principio es blindar estos tipos de modelos a ese tipo de cosas. Yo creo que un lugar importante está en dejar de actuar de forma culposa, es decir, lo hice y no sabía. Y por eso insistimos en que, en general, todo el mundo de las ciencias humanas pegado al mundo de la inteligencia artificial. Pues, insistimos que ese es que algo que era que experimentábamos hace unos 5 o 6 años nosotros acá, eh, y que hace mucho tiempo grupos de investigación vienen trabajando muchísimos años en el mundo, es una cosa que es una exigencia. No debería estar trabajando o estar asumiendo proyectos y soluciones que van a afectar vida de personas sin que tengan ese enfoque completo. Y es muy importante que en la base teórica, en la base de estudios de los equipos que van a ser los ingenieros o las profesiones que van a trabajar en inteligencia artificial o en ese tipo de soluciones, tengan un componente humanista grande. Eso es súper importante y ahí empieza uno a ayudar a que la cosa empiece a andar mucho mejor. Es bien importante tener ese foco. Gustavo dice que si hay una herramienta para video on motion. No, digamos, de nuevo, esto es para imágenes y digamos que la limitante es tecnológica. Digamos, este modelo GPT-3, por ejemplo, yo les decía que tiene miles y millones de parámetros, que bueno, hay unos, otro que es el componente ético de gastarse mejor dicho, millones de dólares solo en electricidad para meterle a los data centers que están entrenando esto. Eso es otro tema. Digamos, Mónica y yo estuvimos en el ICML hace un par de años cuando empezaron a crearse estos supermodelos gigantes con millones y millones de parámetros que requieren semanas y meses de entrenamiento. Y ahí hubo una discusión acerca del cambio climático que nosotros estaríamos aportando para, como industria también a eso. ¿Sí? Ahí es otra cosa de las que estamos participando, o sea, avanzamos en la ciencia, pero pues ahí también hace unas implicaciones. Entonces, ya redondeando, no es una limitante de hardware. Digamos, nada más para entrenar DALI, estaba viendo el paper, se requirieron 1024 GPUs, no sé cuántas semanas de cómputo. O sea, una GPU sola consume una barbaridad de electricidad y necesitaron 1024. Es un data center completo entrenando el modelo que acabamos de ver. Entonces, para que pasemos de imágenes a video, va a pasar un buen tiempo y digamos, se está investigando mucho cómo hacer estos modelos más livianos, sin necesidad de tantos parámetros. Bueno, porque también hay otros problemas de que si yo le meto datos sensibles al modelo, a veces puedo recuperar en datos sensibles, entonces va a tener, hay problemas ahí de que está como aprendiendo también de forma bruta muchas cosas que no debería aprender, sino generalizar mejor. Entonces está investigando cómo mejorar eso. Entonces, ya cuando ustedes empiecen a ver que yo sé que los primeros que van a meterle mano a esto son NVIDIA, por ejemplo, la empresa de Photoshop, Adobe, todas esas empresas van a meter una inversión fuerte para generar filtros o herramientas para sus productos que utilicen esto. Cuando ustedes empiecen a ver los primeros betas, que ya los hay, pero de otras cosas,
que son un poco más sencillas, ya las hay. Cuando ustedes empiecen a ver las primeras betas, estaremos cerca de ver algo en video, cerca, porque es que ya la capacidad de cómputo ya aumenta muchísimo, que se requiere para ver algo en video. Ok, bueno, creo que el tema es gigantesco, como todo el tema de convergencia en el que trabajamos este año, pues en el que empezamos a ser más agresivos este año, y es el tema de personas e inteligencia artificial. Este año estamos siendo mucho más agresivos en estar ahí, en hablar del tema, en publicar, en escribir. Entonces, esta es la primera de muchas conversaciones abiertas que queremos tener con todos ustedes, super invitados siempre a compartir con nosotros. Estamos compartiendo ahora con los libros que estamos leyendo, como compartir qué estamos viendo, qué estamos leyendo, compartir, escribir mucho más. Y de eso se trata. Creemos que ahí es donde está la gracia de aprender y poder juntos hacer cosas más interesantes. Muchas gracias a todos por haber estado acá el día de hoy. Moni, muchas gracias. Miguel, Mateo, muchísimas gracias por A todos. ir con nosotros. Creo que ahí pueden ver los correos en la invitación, o por ahí los pueden ver, nos pueden contactar siempre, todos muy abiertos o también en redes sociales nos encuentran. Nuestra idea siempre es hablar y compartir, así que frescos para preguntar lo que quieran preguntar, y trataremos y para buscar colaboraciones siempre se tendrán colaboraciones en sociología, psicología o antropología, en arte. Estamos súper abiertos a hacer eso, porque ahí es que están las cosas divertidas. Muchas gracias a todos. Gracias. Y Que tengan gracias. feliz tarde. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Chao. Buena tarde. Chao.